El contenido de mi plática durante los siguientes minutos es el que observan aquí de manera general. Hablaremos tanto estudios en vida real de tratamiento con glecaprevir, pibrentasvir, como con sofosbuvir, velpatasvir y finalmente algunas conclusiones. Es muy importante recordar esto todos lo sabemos, pero esto es lo que nos da la razón por la cual es un hito en la medicina el que actualmente ya exista una cura para el virus de hepatitis C. Y es que la infección crónica por este virus tiene consecuencias muy importantes, se asocia de manera muy relevante con el desarrollo de cirrosis hepática, de carcinoma hepatocelular y además tiene múltiples manifestaciones extrahepáticas. Una larga historia que, si bien es larga, aproximadamente 27 años. 27 años han pasado desde que en el año de 1989 se empezó a describir este virus de la hepatitis C, que en ese entonces se conocía como NOA. Sin embargo, ahora, gracias a la presencia de estos nuevos tratamientos antivirales de acción directa, es que a partir del año 2016 o en ese año, la Organización Mundial de la Salud planteó el objetivo de eliminar este virus de la hepatitis C como un problema de salud pública. Y bueno, vamos a ver ahora cuál es la evidencia. Hay muchos estudios controlados que se han realizado. Como pueden ustedes observar en esta imagen, les decía, la historia es muy interesante y es que desde los inicios de descubrir el virus de hepatitis C hasta la actualidad, ha evolucionado muchísimo la terapia, como pueden ustedes observar aquí. Antes eran muchísimas semanas de tratamiento con medicamentos con muchos efectos adversos, como el interferón, que además era de aplicación parenteral. Y así la evolución de los medicamentos hasta que estamos en la era de los antivirales de acción directa, con unas tasas de respuesta viral sostenida superiores al 95% y con apenas efectos adversos. Hay un término muy importante que tenemos que conocer ahora y que manejar, porque antes estos medicamentos de los que les hablaba previamente solamente curaban algunos genotipos específicamente. De hecho, cuando se tomaba interferón y ribavirina, la posibilidad de curarse era prácticamente un volado, aproximadamente un 50%. Ahora ya les digo, esa posibilidad se acerca mucho al 100%, y entonces tenemos estos antivirales de acción directa que se conocen como pangenotípicos, porque ya no importa el genotipo de virus de hepatitis C que estemos tratando, la posibilidad de curarse será muy alta. Esencialmente estamos hablando de dos fármacos, de dos moléculas, uno es el glecaprevir, pibrentasvir, y el otro es el sofosbuvir, velpatasvir, que serán los estudios que revisaremos a continuación para poder ver cuál es la eficacia de estos tratamientos ya en vida real. Aquí les muestro en primera instancia este estudio en vida real igualmente, que se realizó para evaluar la efectividad y seguridad del glecaprevir, pibrentasvir, en el cual se realizó en 723 pacientes con hepatitis crónica por virus de hepatitis C, un estudio realizado en Italia esencialmente, comandado por la doctora Ambrosio, la doctora también Paulosi. Entonces, ya les decía, el objetivo de este estudio fue evaluar a estos pacientes. Se trató de un estudio multicéntrico, retrospectivo, en el cual todos los pacientes fueron tratados con glecaprevir, pibrentasvir. Los incluyeron aquellos que estuvieron en tratamiento desde octubre de 2017 hasta enero de 2018. Todo esto como parte de una red que ellos tienen, que se conoce como Navigatore Lombardía. Y bueno, los pacientes recibieron tratamiento, la mayoría de ellos durante 8 semanas, pero algunos de ellos tenían indicación para recibirlo durante 12 o 16 semanas. Entonces, vamos a ver los resultados de este estudio. Ya les decía, 723 pacientes tratados, la mayoría de ellos, casi el 90% durante 8 semanas de tratamiento. La mediana de edad de los pacientes era de 58 años. Pueden ustedes también aquí ver el grado de fibrosis que tenían medido por elastografía hepática, que era de 6.1 kilopascales. La mayoría de ellos también se encontraban con grados bajos, F0 o hasta F2, y el 16% de estos pacientes eran experimentados, ya habían tenido tratamiento previo y habían fallado a él. Importante saber que la mayoría de estos pacientes tenían un genotipo 1, como es de esperarse, y específicamente la mayoría de ellos genotipo 1B. Un genotipo que nos resulta muy importante, y ya comentaremos más adelante por qué, es el genotipo 3. Este genotipo lo tenían el 10% de los enfermos, y también un aspecto importante a mencionar es que la mediana de la tasa de filtrado glomerular de estos enfermos era de 90 mililitros minuto, es decir, normal. Importante también que dentro de los resultados no solamente se evaluaba la eficacia de la molécula, sino también los efectos adversos, que estuvieron presentes en 8.3% de los pacientes, pero que la mayoría de ellos fueron leves y esencialmente fueron astenia y cefalea. Importante saber que 5 pacientes de estos tuvieron falla al tratamiento.
Y algo interesante que podemos observar en esta imagen, que en esta gráfica lo que observamos es las tasas de respuesta viral sostenida que tuvieron estos pacientes. Quiero recordarles, este término de respuesta viral sostenida se conoce como la determinación de carga viral de virus de hepatitis C 12 semanas después de que el paciente ha concluido el tratamiento. Entonces, estos fueron 600 pacientes, de los cuales todos fueron tratados durante 8 semanas, pacientes con protocolo, que cumplieron el protocolo de tratamiento. Y entonces aquí tenemos dos aspectos nada más que llaman la atención. Esto, pues no tenemos mucha explicación realmente, pero con significancia estadística, un poquito menor tasa de respuesta viral sostenida en los hombres y también, como era de esperarse, en aquellos pacientes con genotipo 3, también de manera estadísticamente significativa, hubo una menor respuesta en comparación con aquellos que no eran genotipo 3. Entonces, de manera global, en el estudio podemos observar esta conclusión. Ellos siguieron a los pacientes a las 4 semanas de haber iniciado el tratamiento, al concluir el tratamiento, todo esto con determinación de carga viral, y finalmente la respuesta viral sostenida, ya les decía, 12 semanas después de concluir el tratamiento. Entonces, ustedes pueden observar aquí que de manera global, el 97% de los pacientes al terminar el tratamiento ya habían tenido una respuesta viral sostenida y que como conclusión del estudio, 99.3% de los pacientes habían tenido una respuesta completa. Esto, pues, significa unas excelentes tasas de respuesta de estos medicamentos. Y bueno, pues vamos a ver otro estudio también, incluyendo al Glecaprevir Pibrentasvir, este otro estudio realizado en una cohorte alemana, igualmente para poder determinar la eficacia y seguridad igualmente de este tratamiento. Entonces, fue un estudio observacional igualmente, multicéntrico, en pacientes que fueron tratados con Glecaprevir Pibrentasvir de agosto de 2017 a julio de 2018. Igualmente, evaluaron la respuesta viral sostenida en estos pacientes a las 12 semanas, la tolerabilidad de los medicamentos y también su seguridad. Los resultados los tenemos aquí. 586 pacientes recibieron el tratamiento, de estos, la mayoría, es decir, un 94%, fueron on-label. Quiere decir que siguieron las indicaciones de la EMA para poder dar el tratamiento, que no se desviaron de estas indicaciones escritas. Como pueden ustedes ver aquí, la mayoría también eran genotipo 1 y genotipo 3, un poquito más alto el porcentaje que en el estudio previo, un 33% de los pacientes. De ellos, el 90%, la mayoría no habían tenido algún tratamiento antiviral previo y 25% de ellos estaban en F0 o F1. Finalmente, llegar a tener cirrosis hepática era 94%. Esto quiere decir que 6% de ellos sí tenían ya este diagnóstico. Y la mayoría de ellos también recibieron el tratamiento durante 8 semanas, el 93%. De ellos podemos ver que la mayoría, casi 97% de los pacientes, pudieron alcanzar una respuesta viral sostenida si considerábamos un análisis de intención a tratar de los pacientes. Hubo al final una falla virológica en este grupo de enfermos y 2 reinfecciones. Y bueno, 26% de estos pacientes reportaron algún efecto adverso leve, sin embargo, que fueran efectos más intensos, solamente 2% de ellos. Lo podemos observar en esta gráfica, lo ven ustedes aquí, que está dividido por genotipos en general, y bueno, pues pueden ver también una menor tasa de respuesta viral sostenida en genotipo 3, pero también en genotipo 2, en estos pacientes, si lo analizamos por intención a tratar o con intención a tratar modificada. De todas maneras, podemos ver que la respuesta sigue siendo, como sabemos, pues muy superior a los antivirales previos. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de nuestra otra molécula disponible, que también se califica como un antiviral de acción directa, vía oral obviamente, que se conoce como pangenotípico, y es el sofosbuvir-velpatasvir. Tenemos aquí un trabajo de la doctora Alessandra Mangia, también de Italia, en el cual se evaluó la respuesta viral sostenida en enfermos tratados con este medicamento, que tenían una etapa de fibrosis F0 o F1. Igualmente, experiencia en vida real. Y bueno, pues aquí estaban incluidos pacientes con varios de los genotipos, el 7 no, y con diferentes estadios de fibrosis hepática. Se incluyeron pacientes tratados de manera consecutiva del virus hepatitis C con esta molécula, con el Epclusa, entre julio de 2017 y mayo de 2018, en 19 centros autorizados para dar el tratamiento en Puglia, en Italia. Y bueno, pues aquí tenemos los resultados. Un total de 1.429 pacientes que recibieron el medicamento, el sofosbuvir-velpatasvir, durante 12 semanas. Algunos aspectos importantes a saber: la edad promedio era alrededor de 64 años. De ellos, igualmente, la mayoría tenían un genotipo 1 y 80% de ellos eran naïf a tratamiento.
De estos, 735 eran F0 o F2 y 282 tenían cirrosis hepática. Entonces, los resultados que se observaron en este estudio son, como pueden ver aquí, una respuesta viral sostenida global de 98% en genotipo 1, de 99.4% en genotipo 2 y de 97.1% en aquellos con genotipo 3. Se observó también que aquellos con genotipo 4 tuvieron una respuesta viral sostenida de 100%. Y algo muy importante que tenemos que considerar acá, ya tenemos el tratamiento, ahora es muy importante saber y encontrar a los enfermos en nuestros grupos de riesgo. Aquí pueden ustedes observar que hubo una tasa de respuesta viral sostenida un poquito menor en aquellas personas usuarias de drogas intravenosas, que es lo que observamos aquí, por sus siglas en inglés, donde la tasa de respuesta viral sostenida fue de 94%. La tasa de descontinuación del tratamiento fue de 3.7%, pero esto es importante, esto fue en este grupo particular de pacientes usuarios de drogas intravenosas y tan solo del 0.7% en aquellos que no tenían esta característica. Lo vemos de manera gráfica en esta imagen y bueno, pues aquí como pueden observar en general, ya les decía 98.5%, redondeado aquí a 99%, que nos proporcionan en el artículo, pero pueden ustedes observar en general en todos los genotipos una excelente tasa de respuesta, viendo solamente la diferencia en estos pacientes usuarios de drogas intravenosas. Y bueno, pues existe otro artículo también muy interesante, además en el cual se analizó a pacientes en tratamiento con sofosbuvir velpatasvir, que es el que observan ustedes acá, también realizado por la doctora Alessandra Mangia, igualmente en Italia, donde la intención del estudio fue evaluar la eficacia del medicamento en pacientes con genotipo 3 específicamente y que tuvieran cirrosis hepática compensada e hipertensión portal. Aquí se incluyeron pacientes tratados con este medicamento en 5 centros de Italia, igual de 2017 a 2018, y se evaluó la respuesta viral sostenida. Pueden ustedes observar aquí la tasa de respuesta viral sostenida en las 12 semanas en general, de acuerdo con hipertensión portal, que aquí lo definieron, esencialmente estos pacientes tenían la realización de un FibroScan, como pueden observar aquí. Por ejemplo, en esta línea, en esta gráfica, vemos en esta barra aquellos pacientes que tenían más de 20 kilopascales, una tasa de respuesta viral sostenida de 99%. También decidieron, porque ellos también en este estudio, es importante mencionarlo, realizaron a los pacientes algunos otros scores, como es el APRI o el FIB4. Entonces, por eso también ustedes observan aquí que en aquellos pacientes que tenían menos de 150,000 plaquetas, hicieron también esta diferenciación en la tasa de respuesta. Al final, y también aquellos pacientes que ya tenían claramente un diagnóstico de hipertensión portal, con ya la presencia de varices esofágicas, ven la respuesta que es de 98%, siendo en general pues de 98% y excelentes resultados para estos pacientes también. Algo muy interesante es que, y ya se los mencionaba, hubo 5 pacientes que tuvieron no respuesta. Entonces, esos pacientes, aquí observamos las características. La verdad es que si lo vemos, todos eran una clase Child-Pugh A, hipertensión portal solamente uno de ellos, 2 pacientes de estos tenían, 3 de ellos tenían tratamiento previo, o sea, eran pacientes experimentados, pero bueno, en general son las características que observamos de estos pacientes que tuvieron falla. Finalmente, y también les decía, no solamente es comprobar la efectividad, sino también asegurarnos de la eficacia y de la seguridad de estos fármacos. En este caso y en este estudio, lo que reportaron como principales efectos adversos realmente leves fue la presencia de astenia en un 28% de los enfermos. En orden descendente, encontramos después cefalea, insomnio, diarrea y dolor abdominal con mucha menor frecuencia en estos enfermos. Entonces, habiendo visto algunos de estos estudios, y antes de concluirlo voy a comentarles algo. Esto es algo que son estudios internacionales. Nosotros en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición tenemos ya también el tratamiento. Desde hace varios meses tenemos pacientes en tratamiento con ambas moléculas. Hasta ahora 126 pacientes que han sido tratados con Epclusa. De ellos 2 han tenido falla, pacientes no cirróticos. Y de pacientes que tenemos con Mavyret han sido tratados 13, de los cuales hasta ahora no ha habido algún paciente con alguna falla. Entonces, es lo que hay hasta ahora, por lo menos en nuestro instituto. Y bueno, pues podemos concluir de todos estos estudios y de este tema acerca de pangenotípicos, que los pacientes tratados con glecaprevir, pibrentasvir tienen tasas de respuesta
respuesta viral sostenida a 12 semanas, elevadas y con excelentes perfiles de seguridad, y es algo que ocurre de manera pues exactamente muy similar o igual el tratamiento con sofosbuvir o el patazvir, porque los pacientes que son tratados tienen también tasas de respuesta viral sostenida muy altas y en ambos casos son resultados muy similares a los que están publicados en todos los estudios clínicos controlados para este tipo de medicamentos, independientemente del grado de fibrosis, si damos bien la indicación. Y el genotipo, pues bueno, ahí ya hemos visto que el genotipo 3 es el que sabemos que es más difícil de tratar y de curar. Muchas gracias.